buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es jueves 10 de abril y estamos listas. Listísimas también acá, Ana de la Torre, listísima en operaciones. Mon, no quería dejar pasar este 10 de abril, hace ratito lo platicábamos y lo dejamos pasar el primero. Nuestros 6 meses ya en este espacio hemos sobrevivido medio año aquí. Ay, mira, se nos ha pasado bien rápido. ¿Por qué te ríes? ¿No se te ha pasado rápido? Pues ahí vamos. Ya cambiamos de estudio y todo, pero muchos ya cambios. 6 meses. Sí, es verdad, muchos cambios. Gracias por vernos, por dejarnos sus comentarios, sus me gusta. Y pues nos arrancamos. Les voy a adelantar de qué vamos a hablar el día de hoy en Dos con Todo. Vamos a hablar sobre los elogios que hace a México Donald Trump esta tarde, pero posteriormente en su red social Truth Social escribe un mensaje ya más amenazante hacia México porque dicen el país le debe agua que es usada por agricultores de Texas. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió y está planteando que ya envió una propuesta para abordar este tema, Dul. Es un adelanto de lo que vamos a abordar el día de hoy. Es un tratado desde 1944, la situación actual de sequía es muy diferente, entonces por eso la propuesta de actualizar este tratado. Bueno, en el con todo les vamos a hablar sobre este caso de corrupción dentro de Birmex y que provocó pues la pausa, la anulación de toda una licitación de medicamentos y de insumos y con ello las consecuencias para pacientes y también sus familiares. Bueno, pues en general no es el único caso de corrupción en el sector salud, en la adquisición de medicamentos y demás. Vamos a hablar de ello. Entrevistamos a la directora de Cero Desabasto. Entonces va a estar muy bueno como siempre. Entonces una brevita pausa y arrancamos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotras este jueves, ya 10 de abril, año 2025. Gracias por sus saludos, también ya nos llegó una felicitación por haber logrado llegar al primer medio año de transmisiones de este Dos con Todo. Felicidades muchachitas, gracias por estar informando con la verdad, dice Perro Atigarado y con dos sombreritos. También gracias por sus también emoticones del castigador, celebrando nuestro medio año. Y a Luz Clara, a Carmen G, a Luz María Martínez, por acá Tiguerón, Hugo González. Ayer me reclamó otra persona que no recuerdo su nick, porque no le contestamos y dijo que ya se iba. Ah, sí me acuerdo que le dijiste, no te enojes, no podemos estar leyendo y es que él en particular guardaba su like para cuando empezábamos, entonces es una gran pérdida. Ay, sí, pues ojalá esté por acá y nos comente más al rato y si no, pues lo extrañaremos. Espero vuelva. Bueno, pues muchas gracias y nos arrancamos con todo. También Alejandro Martínez, Almunga, también feliz medio año. Felicidades por los primeros 6 meses, Rodolfo Salas. Pues muchas gracias. Y ahora sí vamos con las notas de esta sección al hilo. Por el tema de los famosos fideicomisos del Poder Judicial, era un tema que se abordó mucho a finales del año pasado. De hecho, me acordé de nuestro medio año de Dos con Todo porque revisamos un con todo que dimos todavía en el estudio de allá al lado, donde les decíamos a cuánto ascendía el monto de fideicomisos, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral, esas 3 instancias que conforman todo el Poder Judicial de la Federación. Bueno, estos montos ya se actualizaron, justamente gracias, Ana, nos está proyectando al ya 31 de diciembre del año 2024. Esta información la pueden ver ustedes en el Diario Oficial de la Federación
y también el propio Consejo de la Judicatura Federal lo proyecta. Antes de irnos como tal a recordar de qué van estos fideicomisos millonarios para trabajadores de mandos superiores y personal operativo, pues dar a conocer lo que sucedió el día de hoy. El Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra presidenta Norma Piña, emite un comunicado, una tarjeta informativa para dar un reclamo. Resulta que Nacional Financiera, Nafin, que era la que estaba pues gestionando la mayoría de estos fideicomisos millonarios, ya devolvió al erario público 10,000 millones de pesos de 4 fideicomisos del Poder Judicial. Esto lo devolvió como tal a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda. Esto generó un reclamo inmediato del Consejo de la Judicatura Federal en esta tarjeta informativa que estamos viendo en pantalla. Ahí acusó a Nacional Financiera de realizar la transferencia sin previa consulta o autorización, por lo que ese órgano del Poder Judicial anunció que emprenderá acciones legales. Acuérdense que Nacional Financiera, e incluso en el Diario Oficial de la Federación, donde se publica el monto de los fideicomisos, lo mencionaba, ella estaba imposibilitada legalmente, así lo decía, para regresar ese dinero, esos milloncitos del Poder Judicial al erario, porque estaba una lluvia de amparos y de suspensiones contra la entonces reforma judicial, ahora norma constitucional. Y ya después, pues resulta que Nafin finalmente hace la transferencia que les debía desde el año pasado. La ministra presidenta Norma Piña mantiene un pleito por esos recursos desde el sexenio pasado, desde 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de mantener esos fondos solo para preservar grandes privilegios entre la élite. Así lo plantean en el sitio MX. También recuerden que la oposición en su momento, por ahí andaba la entonces senadora Xóchitl Gálvez, que después se destapó como candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, y otros senadores panistas decían que lo que quería el gobierno federal al pedir estos fideicomisos era quitarles los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Y también en contrarréplica, por ejemplo, el entonces senador César Cravioto, hoy en el gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México, dijo que esto no era cierto porque estos millones, estos fideicomisos, ni siquiera eran para los trabajadores de base, eran para mandos superiores y además ni siquiera los usaban como tal, sino que más bien los invertían para tener rendimientos. Si me puedes volver, por favor, Ana, a proyectar, porque ahí se ve justamente el tema de los rendimientos. El total ahorita de fideicomisos al corte de diciembre de 2024 entre los de la Corte y los de la Consejo de la Judicatura son 16,741 millones, esto de acuerdo con lo publicado por el Diario Oficial. Los que estamos viendo son los famosos 6 fideicomisos de la Corte. El último, el del Fondo Jurica, es el que ya habían devuelto porque no era gestionado por Nacional Financiera, la que alegaba que no podía por las suspensiones, sino por Banobras. Esos fueron los únicos 800 millones de pesos que se habían devuelto y que la presidenta Claudia Sheinbaum había sugerido se utilizaran para la organización de la elección judicial, dado que el INE estaba pidiendo pues un monto que para Morena y la 4T era un monto exagerado. Al final, recuerden, pues sí le dieron un recorte importante al presupuesto del INE desde Hacienda, desde lo propuesto a la Cámara de Diputados. Pero justamente en la parte de ingresos de rendimientos, ahí es donde se ve lo que decía el senador César Cravioto, bueno, el ex senador, en su momento senador, desde el Pleno, que invertían esos montos para tener rendimientos. Es por eso, que nosotras dimos con todo en enero, con el corte de octubre, y en ese entonces ascendía a 17,000 millones de pesos el total. A pesar de que se devolvieron estos 800 millones de pesos y a pesar de que el Tribunal Electoral ya no tiene fideicomiso, en ese entonces sí lo tenía, el monto sigue siendo de 16,741 millones, es decir, los rendimientos pues siguieron manteniendo el monto casi igual. Los 4 fideicomisos del Consejo de la Judicatura ascienden a 10,248 millones y los de la Corte a 6,493, dando un total de 16,741 millones. Entonces, todo eso ha sido ya regresado por Nacional Financiera después de alegar que no podía, que legalmente no podía por el tema de las normas de las suspensiones. Ahora estaremos al pendiente de la respuesta judicial del Consejo de la Judicatura, porque ya advirtió que si no se los regresan, pues va a impugnar.
Así es, Dul. Era importante recordar esta parte y sobre todo actualizar el monto de los fideicomisos porque bien lo dices, el año pasado pues todavía teníamos datos todavía actualizados, todavía no eran del cierre del 2024. Y Dul, vamos con información de Estados Unidos y México. Porque Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo este jueves que le gusta México y que no quiere dañar al país. Esto al hablar de la guerra arancelaria que desató en el mundo y especialmente la que mantiene contra China. También elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mujer fantástica, elegante y amable. Durante una reunión con su gabinete, el presidente aseguró que Claudia Sheinbaum es una mujer estupenda con quien ha conversado en muchas ocasiones sobre distintos temas. Dijo lo siguiente: no quiero perjudicar a México, me gusta México, creo que la nueva presidenta es una persona estupenda, una mujer fantástica. Hemos tenido muchas conversaciones, ella es muy elegante, es una persona fantástica y ha sido muy amable. Vamos a escuchar cómo lo dijo a medios de comunicación. I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. We've had many conversations. She's a very elegant, just a fantastic person, and she's been very nice, very, very nice. But I'm not looking to hurt them. But we have 3 car plants that were under construction in Mexico. They stopped constructing, and now they're going to build in the United States because of tariffs. See, we should have never. Horas después de elogiar a la presidenta, Donald Trump sorprendió con un mensaje en su cuenta de Truth Social, donde pues su tono cambió por completo y amenazó a México con imponer nuevos aranceles. El presidente estadounidense acusó a México de estarle robando agua a los agricultores tejanos al argumentar que México le debe a Texas 1.3 millones de acres de pies de agua, según el Tratado de Aguas de 1944, el cual, según dice Trump, México está incumpliendo. Eso es lo que escribió en su red social. Esto es muy injusto y perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas. El año pasado, el único ingenio azucarero de Texas cerró porque México les ha estado robando el agua a los agricultores tejanos. Ted Cruz ha liderado la lucha para que el sur de Texas reciba el agua que se le debe, pero Sleepy Joe, bueno, como se refiere a Joe Biden, se negó a mover un dedo para ayudar a los agricultores. Ante esta situación, Trump pues volvió a intensificar las amenazas, las cuales pues incluyen aranceles y sanciones hasta que México cumpla con este tratado de aguas. Esto es parte también de lo que escribe en Truth Social. Eso se acaba ya. Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores tejanos. El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944. Mi secretaria de Agricultura defiende a los agricultores tejanos y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y quizás incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde. Eso escribió Donald Trump. Es importante tener en cuenta todo este mensaje porque tiempo después la presidenta Claudia Sheinbaum a las 6:22 de la tarde de este jueves 10 de abril escribió un mensaje también en su cuenta de X. En ella escribió que envió al subsecretario del Departamento de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro de este tratado de 1944 que incluye acciones de muy corto plazo. Esta es una parte del mensaje que comparte la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Han sido 3 años de sequía y en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo. La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países. Eso es lo que está respondiendo la presidenta Claudia Sheinbaum y agrega esta parte. He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Dice que está segura que, como en otros temas, ambos gobiernos llegarán a un acuerdo. Y ahora, adulto, hablabas de
bueno, fuera del aire, de este tratado. Ah, sí, bueno, es que sí hay que enfatizar demasiado que estamos hablando de un tratado de 1944 cuando eran otras condiciones climatológicas. Actualmente pues llevamos, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, 3 años de sequía, de acuerdo con el monitor de sequía de la Conagua, que mide no solo a nivel República Mexicana, sino también a nivel América del Norte, porque justamente pues hay ríos que compartimos, incluyendo los famosos ríos en cuestión, Río Bravo y Río Colorado. En pantalla pues justamente estamos viendo el monitor de sequía a nivel nacional. Pues la Conagua lo da por colores. Sequía extrema y sequía excepcional es lo rojo y vino que ustedes están viendo en pantalla, sobre todo en el lado norte, Sonora, Chihuahua, una parte de Durango, casi todo Sinaloa. Ahora en este año le está yendo bien a Nuevo León, acuérdense de esta crisis hídrica y de sequía del año 2022. Pero la siguiente, por favor, Ana, es justamente ya la que se ve a nivel América del Norte. Y pues vemos que en cuestión está el tema de Texas. Texas pues abarca bastante parte del sur de Estados Unidos. A ver, en 1944 lo que se acordó, de acuerdo con el propio tratado, es que el interés se centraba por parte de Estados Unidos en contar con aguas del río Bravo, acá de México, para poder apoyar el desarrollo agrícola en el sur de Texas, propiamente en el área del Bravo Bajo, donde en ambos países se dispone de terrenos en una amplia superficie. Eso por el lado de Estados Unidos. Quería agua del río Bravo para el sector agricultor del sur de Texas. Por el lado de México, pero insistir, hace muchos años, en el 44, el interés estaba centrado en obtener el uso permanente de aguas del río Colorado, con el objeto de mantener e incrementar el desarrollo agrícola en el Valle de Mexicali, Baja California, pues una zona donde, por ejemplo, es muy visitada precisamente por su agricultura de vinos y demás. Eso en el 44, pero pues estamos viendo febrero 28, 2025, la situación de sequía, y que esto no es solo de febrero del 2028, sino ha sido una tendencia por el fenómeno del Niño y demás, que ha habido sequías prolongadas. Por ejemplo, testimonios de agricultores de Sonora, ahora que estuvimos cubriendo todo el tema del aguachicol de Grupo México en esas zonas de Sonora, pues dicen que llevan años batallando esto, se muere su ganado, porque pues también lo que comen se seca y demás. Entonces, pues justo rescatar este tema que dice la presidenta, en la medida de la disponibilidad de agua por esta sequía que estamos viendo, pues México ha estado cumpliendo, pero ya estar hablando ya no solo de aranceles, sino de este tema del agua, que es un derecho humano al agua y que hay una escasez y un estrés hídrico, crisis climática y demás, pues pone los nervios de punta. Ayer ya estaba tranquila por los aranceles y mira ahora. Sí, Duli, ¿qué crees? Que acá también en el chat pues nos dejan sus comentarios. Blanca Morales opina que se revisen los tratados porque Estados Unidos no respeta las cuotas de agua que le corresponden. También había por aquí un comentario de Blanca, también diciendo que los ríos Colorado, el río Bravo están devastados. Y en general, pues este llamado a que se revisen los tratados, y ya lo decías tú, es un tratado de 1944, pues ya pasó mucho desde entonces, y así que pues habrá, estamos pendientes de qué es lo que responde desde el gobierno de México, la presidenta, y sí, la respuesta de Estados Unidos sí deja mucho que pensar, la cuestión del tema del agua. Nos pone nerviosas. Para no estar tan nerviosas y tristonas, ¿quién crees que ya regresó al chat? ¿Quién ya se había ido? Es que sí, que el que se molestó con justa razón que no le habíamos contestado el día de ayer, ya nos dijo acá que su like es para el 2 con todo. Muchas gracias, Alberto Chávez. Ay, muchas gracias. El 12,000 like. Pues muchas gracias y seguimos ganándonos esos likes, esos superchats también. Un tema que había también estado atorado bastante era la extradición de un personaje señalado pues de violentar sexualmente no a una sino a varias mujeres. Es el caso de Andrés Römer. Sí, Andrés Römer, escritor y exdiplomático mexicano acusado por varias mujeres de violentarla sexualmente,
será extraditado a México por parte de Israel. Esto de acuerdo con información que dio a conocer el periodista israelí Yoav Etiel. El periodista escribió en su cuenta de X lo siguiente: Andrés Roemer será extraditado de Israel a México, donde se encuentra en calidad de buscado por sospecha de presuntamente violar a 3 periodistas, aprovechándose de su cargo antes de huir a Israel. También explicó que la extradición se dará a raíz de que el Tribunal Superior de Israel decidió rechazar la apelación que había presentado para evitar su traslado a México desde Israel, en donde se refugió después de estas denuncias. Esta es parte del mensaje que escribe en X el periodista Yoav Etiel. Su encomiable labor en favor del Estado de Israel, si es que la hubo, así como su presunta persecución antisemita, no justifican que se le conceda asilo por temor a la ley por los delitos que se le atribuyen. Eso es lo que habría declarado el presidente del tribunal, el juez Yosef Elron, de acuerdo con lo que informa este periodista israelí Yoav Etiel. Recuerden que desde febrero del 2021 la bailarina Itzel Shanaz denunció a través de un video difundido en redes sociales a Andrés Roemer por acoso sexual. Después de esta denuncia se dieron decenas de señalamientos similares y al menos 10 denuncias se formalizaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El exdiplomático dijo ese mismo año, en una entrevista que ofreció al diario español El País, que era víctima de un linchamiento excesivo. El 11 de mayo también del 2021, la Interpol emitió una ficha roja para buscar y detener al ex embajador de México ante la UNESCO, y la acusación que hay en su contra es que citaba a mujeres en su casa con excusas laborales para después violentarlas sexualmente y finalmente ofrecerles dinero. En octubre del 2023 se dio a conocer la noticia sobre la detención de Andrés Roemer en Israel y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya había solicitado a Israel su extradición. En un comunicado en esa ocasión, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que si bien no hay tratados de extradición con el Estado de Israel, la detención con fines de extradición se realizó con base en el principio de reciprocidad y cooperación internacionales a partir de la buena relación que existe en todos los rubros entre ambos países. Es decir, desde ese año ya se estaba pidiendo la extradición del ex diplomático Andrés Roemer, denunciado por varias mujeres por violencia sexual. Pues ahí estamos. Antes de mandar a un brevísimo corte, porque ya vamos con todo sobre el tema de desabasto de medicinas aquí en México, Eduardo Espinosa, desde hace unos minutos antes de entrar al aire, fue quien nos mandó en documento como tal el Tratado de 1944. Un saludo afectuoso porque él, junto con otros integrantes del Comité Presa Marín, nos hizo el favor a Ana de la Torre y a mí de darnos el recorrido por Presa Marín para poder presentarles el reportaje de hace unos días sobre la presa sobreexplotada y contaminada. Él está diciendo: este tratado no incluye las aguas subterráneas, nos recomienda ver el revestimiento del canal todo americano. Bueno, pues él sabe bastante de temas de agua, fue funcionario en su momento. Entonces, muchas gracias, y también a los demás que están enviando saludos y comentarios como Canario. Ahora sí, una breve pausa y regresamos al con todo.
Continúa hasta la fecha a la par pues de esta. Si ya me escuchan temas técnicos de pila, gracias por avisarnos. Bueno, les repito rápidamente, en Con Todo es importante hablar sobre el desabasto de medicamentos y de insumos médicos que todavía continúa a la par de la compra consolidada de medicamentos de la Secretaría de Salud. Esto luego de uno de los casos de corrupción detectados dentro de Birmex. No es el primer caso, hay otros y justamente vamos a hablar sobre ello. Gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy se dio a conocer desde la conferencia matutina por parte de tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la secretaria de Anticorrupción Raquel Buenrostro que ya hay funcionarios suspendidos al menos de Birmex. Recuerden que Birmex se construyó en tiempos de Felipe Calderón contra el tema de la influenza, esta primera pandemia que duró menos que la de COVID-19. Se construyó, pero fue muy abandonada y fue retomada en el gobierno de López Obrador por el tema de la COVID-19. Ahí quedó. Entonces es muy importante enfatizar que dentro de la Birmex todavía trabajaban funcionarios públicos desde Calderón y sexenios pasados. Bueno, dicho lo cual, al menos 5 o 6 funcionarios públicos de este equipo de Birmex, entre ellos el director general Iván Olmos, fueron removidos de su cargo mientras la Secretaría Anticorrupción investiga el caso de sobreprecio de 175 claves de productos. Todo esto ocurrido durante el proceso de licitación de medicamentos e insumos médicos 2025-2026 que ya había iniciado la Secretaría de Salud, particularmente bajo la responsabilidad del subsecretario Eduardo Clark. Toda esta licitación, más allá del caso de corrupción de sobreprecio, implica un gasto de 300,000 millones de pesos, decía la presidenta, 15,000 millones de dólares. Bueno, el daño al erario que sí se hubiera hecho, si se concretaba este sobreprecio, esta colusión, sería de 13,000 millones de pesos si sí se hubieran adquirido estas 175 claves de productos a sobreprecio. En general, representan el 6% de todas las claves que se están comprando para 2025 y 2026. Estos datos los ha dado Eduardo Clark, tanto en las conferencias matutinas como en las pocas entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación. Bueno, les decía que este caso de sobreprecio en Birmex no es el único de corrupción. Hace unos días, semanas, también aquí en un Con Todo les hablábamos de lo que ha detectado la COFESE. Este órgano autónomo que pues está desapareciendo por el tema de la desaparición de órganos autónomos para ahorrar dinero, pero que lo absorbió la Secretaría de Economía. Bueno, cuando era COFESE como tal, detectó y sancionó diversos casos de colusión entre integrantes de empresas farmacéuticas y algunos funcionarios. El caso pues que más llama la atención es uno de Laboratorios PISA, por lo mega grande que es esta empresa. Esto ocurrió de 2003 a 2006 durante el gobierno de Vicente Fox. Lo que hacía era pues que las empresas sancionadas se alternaban, entre ellas PISA, se alternaban para ganar la licitación de medicamentos. En ese entonces se habla de insulina contra diabetes y también sueros inyectables. Esto eran contratos con el IMSS, pero entre ellos se alternaban la licitación. Un día o en un contrato lo ganaba la empresa que ganaba el contrato, lo hacía con una cotización artificialmente alta, o sea, de por sí le cobraban más de lo que valía, pero con la seguridad de que sus competidores iban a presentar precios aún más elevados, entonces se iba a ver el mejor precio cuando en realidad todo era un contubernio. Bueno, esto se detectó de 2003 a 2006,
la víctima era IMSS, la víctima era el erario, y se aplicó una multa por más de 150 millones de pesos. Otro caso, en febrero del año 2023, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que en teoría pues tiene que detectar justamente cuando las empresas están haciendo irregularidades, separó del cargo a 11 servidores públicos por su presunta colusión con el sector regulado. Este es literal leído de un comunicado de la COFEPRIS en su momento. Las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas y también en sustancias y productos de suma importancia como plaguicidas, pero pues justamente también tenían colusión. Ante estos casos de corrupción evidentes dentro de todo el sector salud público, que al final los más afectados eran tanto los enfermos como las familiares de los enfermos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues con ayuda de Raquel Buenrostro, entonces en otro cargo que no era el SAT, ayudó como a configurar este esquema de licitaciones de medicamentos para tratar de frenar esto. Sin embargo, al pasar por diferentes filtros, derivó en un desabasto de medicamentos en un primer momento, sobre todo para pacientes con cáncer y también pacientes psiquiátricos. Algunos de los funcionarios públicos de Birmex, les decía, laboraban desde antes del gobierno de López Obrador. Bueno, pues platicamos con Frida Romay esta tarde, directora de la organización civil Cero Desabasto. Esta organización civil desde justamente hace varios años ha estado recibiendo reportes de víctimas de desabasto o también familiares a nivel nacional, que justamente les dicen dónde falta o qué les falta y la afectación que han tenido en su derecho humano al acceso a la salud. Bueno, ella justamente nos dice al inicio de esta conversación que la Secretaría de Salud en efecto se volvió la caja chica de varios políticos, de varios funcionarios públicos en sexenios pasados. Sin embargo, actualmente el gobierno federal pues se tardó en detectar este sobreprecio y esto al final va a afectar a las familias y sobre todo pues a los pacientes que necesiten estas claves. Vamos a escuchar esta observación que hacen desde Cero Desabasto. Sin lugar a dudas, este pronunciamiento que hizo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues es acertado en el sentido de que pues el mensaje es claro de que no hay cabida a la corrupción y sobre todo en el sector salud, que ha sido tan afectado desde varios sexenios anteriores y fue por mucho tiempo la caja chica de diferentes funcionarios, gobernadores y diversos actores que encontraron en la salud el lugar perfecto para tomar lo que no es suyo, ¿no? Pero aun cuando es un buen paso el hacer una investigación tan extensiva y también investigar a estos 6 funcionarios que hoy nos compartieron quiénes son y cuáles son las posiciones que ocupaban, pues no por ello justificamos que haya sido de forma tan tardía. Iniciaron con este modelo de compra consolidada hace 7 meses. No es posible que 7 meses después de que se inició con todo este proceso, se anule y por qué no se detectó desde un inicio estas irregularidades y desde la planeación, sabiendo que pues el tema de compra de medicamentos, distribución, siempre ha estado cercano a ciertos intereses económicos y hay muchísimos ejemplos en todo el país y en otras administraciones donde pues han hecho corrupción en este sector. Pues ya tendría que haber puesto desde el principio candados suficientes para detectar desde un primer momento contratos que no cumplieran con los lineamientos y que a todas luces nos dieran ciertas alertas de que podría tratarse de un caso de corrupción. Entonces, eso tendría que haberse detectado desde el inicio porque hoy, lastimosamente, quienes van a ser más afectados son los pacientes y sus familiares. Bien, gracias por sus comentarios. Por ejemplo, Gloria Luébano, gracias, dice, hay que tener cuidado con las afirmaciones que hagamos porque después de varios meses a mi esposo y a mí nos surtieron las recetas completas,
no nos faltó ningún medicamento. Bueno, ella dice que después de varios meses, y justamente quiero proyectarles esta gráfica que pues precisamente es muy elocuente en cuanto al desabasto de medicamentos reportados por pacientes a nivel nacional. Por ahí la tiene Ana de la Torre. Sí, bueno, esta gráfica es realizada por precisamente Cero Desabasto a partir de los reportes recibidos por ciudadanos como usted y como yo. Es importante ver que en la izquierda está el año 2017 y hasta la derecha 2023, es decir, las primeras dos barras son del sexenio de Peña Nieto, las siguientes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Recetas no surtidas, efectivamente, está justamente después de 2019 se dispara el número de recetas no surtidas y es lo que hablábamos, que justamente fue a partir de que el gobierno federal de López Obrador decidió cambiar la forma en cómo se estaban adquiriendo los medicamentos para tratar de frenar todos estos temas de corrupción y colusión que ya se habían detectado y que después se dieron a conocer por parte de la COFESE, por parte de COFEPRIS y ahora por parte de Birmex. Entonces, pues justamente ahí está, y en 2023 ya empezaron a disminuir. También faltarían los datos ya de 2024 y 2025, luego de la segunda modificación de compra, ahora con la compra consolidada bajo la responsabilidad del subsecretario Eduardo Clark. Y bueno, también importante destacar, Dul, que la directora de Cero Desabasto, este colectivo que recibe los reportes ciudadanos de desabasto a nivel nacional, dijo que desde finales del 2024 y sobre todo el primer trimestre del 2025, el desabasto de medicamentos se agudizó, sobre todo en medicinas contra el cáncer, diabetes, psiquiátricos o los utilizados después de los trasplantes de órganos, algo que ya les habíamos comentado justamente a finales del año pasado. Y parte de lo que planteó en esta entrevista es lo siguiente: el mayor número de medicamentos que fueron reportados son los relacionados con enfermedades como el cáncer, crónicas como la diabetes y la hipertensión. Si analizamos con detalle todos los reportes que recibimos, todos los grupos de padecimientos han sido afectados. Vamos a escuchar qué es lo que comentó la directora del colectivo Cero Desabasto. El mayor número de medicamentos que fueron reportados son los relacionados con enfermedades como el cáncer, también enfermedades crónicas no transmitibles como la diabetes, la hipertensión, medicamentos para personas que acaban de ser post-trasplantadas, los cuales son muy caros, y también medicamentos para la salud mental. Pero en sí, si nosotros analizamos con detalle todos los reportes que recibimos en nuestras plataformas de Cero Desabasto, todos los grupos de padecimientos han sido afectados. Tenemos inclusive hasta reportes de desabasto de métodos anticonceptivos, tenemos reportes de desabasto de medicamentos para tratar enfermedades neurológicas, para tratar enfermedades autoinmunes. Entonces, es una problemática pues que está afectando a todo tipo de padecimientos, algunos más y otros menos, y que también está presente en todas las entidades federativas. Bueno, y justamente el tema del desabasto de medicamentos impacta en el día a día de las personas. Por ejemplo, vamos a retomar parte de los testimonios que recopila el colectivo Cero Desabasto en un informe con datos del 2023. Ese es el testimonio de una persona de 57 años que dijo lo siguiente: mi padecimiento de déficit de atención es incapacitante, afecta mi productividad, estado de ánimo y la forma en la que me relaciono con mi entorno familiar y social. El consumo del medicamento es una necesidad y, por otra parte, el costo de 2,000 pesos por frasco con 30 tabletas es insostenible para mi economía. No podría adquirirlo. Yo compraba Tradea por 900 pesos y ya era elevado el costo, pero ya no la van a producir. Eso es un testimonio que recopila el colectivo con datos del 2023. Y otro testimonio de manera anónima dice lo siguiente: es desesperante ver a mi mamá con cáncer terminal, muriendo del dolor y no encontrar morfina por ningún lado.
son de esos testimonios que, ¿por qué decimos que son de manera anónima? Porque justamente nos explicaban desde Cero Desabasto que nosotras podríamos ingresar y dar compartir nuestro reporte por falta de medicamento en alguna institución, y pues puede ser justo de manera anónima, Dul. Y teníamos también unos casos que queríamos compartirles. Sí, esta parte del informe publicado por Cero Desabasto en el año 2023, pues es justamente humanizar y poner rostro a casos de desabasto y sobre todo cómo se han visto afectados. Este es un paciente con lupus. Precisamente él dice, desde hace 2 meses no surten de cloroquina en los hospitales generales del IMSS. Ojo, leer esto bajo 2023. Es un medicamento esencial para quienes padecemos lupus, pues nos ayuda a evitar a que nuestros órganos dañados por esta enfermedad se pongan en riesgo. En mi caso, el lupus me ocasionó insuficiencia renal crónica y si se activa el lupus corro el riesgo de entrar a diálisis. Por eso necesito la cloroquina, que en ese momento no tenía los hospitales generales del IMSS. Siguiente, por favor, Ana. Todo esto también casos del año 2023. Un caso precisamente de cáncer, leías el de la hija, que dice pues que se desespera que no pueda acceder. Ella es de 31 años, es decir, ella sí es la enferma directa. El medicamento es recetado para aliviar dolor crónico que no es tratable con otros medicamentos, mismo dolor que me imposibilita por su intensidad, desmayos y vómitos. El no tener acceso a él no me permite tener una vida normal. Esto de no poder tener una vida normal se repite una y otra vez en los testimonios, no solo de medicamentos contra el cáncer, sino de diversas enfermedades. Siguiente. Este es sobre artritis a sus 25 años. Afecta en mi caso que tengo artritis reumatoide. No estoy llevando el tratamiento correctamente por la falta de medicación y pues esos medicamentos resultan ser caros. No tengo el recurso para estar comprando en farmacias privadas lo que tendría que darle su seguro médico público y pues a falta de tratamiento la enfermedad empeora. También hay un caso de epilepsia en un menor de 8 años, pero este testimonio habla en general de Jalisco, de varios casos de madres e hijos. Dice, el desabasto en el área de neurología también es insostenible. En Jalisco somos muchas familias que mes con mes pasamos por esta situación con hijas e hijos con discapacidad múltiple derivado de diferentes síndromes o enfermedades raras, que su común denominador es la epilepsia de difícil control. Situación que nos genera un gasto para el que muchas familias no tenemos los recursos necesarios. La farmacia del bienestar no resuelve nada. Eso es el testimonio de alguien que tiene un hijo con epilepsia con 8 años en ese entonces. Eso fue en el 2023. Esos son particulares. Les mostrábamos la gráfica de cómo se disparó las recetas no surtidas en este periodo en que el gobierno federal intentó combatir la corrupción. Después, en 2023, las recetas no surtidas bajan un poquito y será cuestión de que se actualicen. Gloria Luevano Pérez insiste en este tema de que ella, después de meses de espera, recibió sus medicamentos. Nosotros habíamos estado batallando con la Glargina y una pastilla para diabetes. Las habíamos estado comprando, pero este mes, abril, no hubo problema. Justamente de eso habla Eduardo Clark, el subsecretario de la Secretaría de Salud. A partir de marzo ya están surtiendo, sobre todo en hospitales del IMSS, medicamentos de este tipo de enfermedades crónicas que se volvieron una epidemia en México. Me refiero a la diabetes y a la hipertensión. Enhorabuena por esos casos, pero también el propio Eduardo Clark reconoce que no ha sido lo mismo con los medicamentos para tratar el cáncer. Esos todavía vienen llegando apenas. Bueno, dicho lo cual, justamente hay que recordarlo, este caso de Birmex, por el cual estamos hablando de este tema de desabasto. Bueno, pues antes de escuchar como tal la explicación de la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro esta mañana en Palacio Nacional sobre por qué decidieron anular toda la licitación a pesar de que solo se había detectado sobreprecio en ciertas claves, en 175, la presidenta Claudia Sheinbaum fue la que dijo que sí, ya removieron a algunos funcionarios públicos, porque dice que si bien la industria farmacéutica es muy poderosa, pues ellos no van a permitir este tipo de corrupción.
Todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas, pues fueron separados de su cargo. Hay un nuevo equipo ahora en Birmex, les decía que había funcionarios públicos de otros sexenios y se está trabajando conjuntamente. Se hizo una plataforma para que todo el mundo pueda ver qué medicamento se compra, a qué precio se está comprando, para que no haya algo que no pueda ser transparente. También es importante acceder a esa plataforma en los siguientes días. Finalmente dice, no se consumó la compra a sobreprecio y va a generar una pérdida, un daño al erario de 13,000 millones de pesos, dinero de todos. Se paró antes de eso, no se están comprando medicamentos a sobreprecio. Ustedes saben que hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas, hablábamos del caso de PISA, entonces no vamos a permitir ninguna colusión. Luego, en esta rueda de prensa le preguntan a la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro qué pasó. Ella lo explica como si fuera un juego de fútbol, así lo dijo. Pues cuando ustedes juegan y se anula un juego porque alguien hizo trampa, y hay varias tiradas, no importa cuántas tiradas sea, si hizo trampa, pues hizo trampa, ¿no? Entonces, la revisión, la investigación que se hizo fue primero a partir de propias inconformidades del sector farmacéutico. El mismo sector se estaba quejando de algunas formas de procedimiento. Entonces, cuando se revisó el procedimiento, nos dimos cuenta que había vicios en las reglas del juego, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes un vicio en las reglas del juego, pues el juego es inválido. ¿Qué fue lo que se hizo? En todo momento mientras se verificaba si era verdad o no, que había violación en las reglas del juego, que las reglas del juego no eran claras, siempre se mantuvo el procedimiento, digamos, vivo, porque en todo momento se priorizó el abasto. Entonces, fue un proceso que se llevó administrativamente en la parte de revisar responsabilidades, pero también con la responsabilidad de siempre garantizar el abasto. ¿O cómo va a ser esta reposición del procedimiento? A ver, todo lo vamos a hacer con estricto apego a la ley. Hubo un procedimiento que se investigó, pero cuando se dio, digamos, el fallo de los medicamentos y se hicieron contratos, todavía no se había declarado la nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos contratos son legales, que tienen certeza jurídica, que están vivos y que incluso ya se hicieron órdenes de solicitud de suministro de medicamentos y se están surtiendo medicamentos con esos contratos. Se previó tener un abasto, digamos, una solicitud de suministro alta para que en caso de que sucediera lo que ya sucedió, que se declarara la nulidad del procedimiento, contar con suficientes solicitudes de suministro para tener el abasto y dar tiempo suficiente para volver a realizar, digamos, poner otra vez el proceso de compra. El día de ayer se tuvo una reunión, el subsecretario Clark nos convocó tanto al sector, a la industria, como a nosotros, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como a Birmex, y estuvo explicando y platicando cómo va a ser el tema para garantizar primero la certeza jurídica de los actos ya establecidos, que son los contratos ya firmados. Les va a dar terminación anticipada y en el proceso también, en lo que se hace la nueva contratación, lo que se tiene ya son las solicitudes de suministro, que esas se van a seguir atendiendo porque se pidieron cuando los contratos eran vigentes y se van a cubrir y se van a pagar como. Y hablabas de lo que comentó Eduardo Clark, encargado de la Secretaría de Salud, de este proceso de compra consolidada 2025-2026. Él afirmó en entrevista con W Radio que la anulación no implica toda la licitación de todos los medicamentos e insumos médicos para los siguientes 2 años, sino de 1.500 productos de un total de casi 2.800 comprados. Enfatizó que al ya estar recibiendo millones de insumos de proveedores desde marzo, tienen un mes de colchón para resarcir el abasto después de anular la licitación. Dijo lo siguiente: el 1 de marzo pedimos más de 300 millones de piezas, han llegado cerca del 70% de ese primer pedido, lo que nos da de abasto todo el mes de abril y un poco más de mayo. Además, empezamos a pedir 2 meses más de todos esos productos. Es decir, hoy tenemos ya entregado casi 300 millones de piezas y hemos pedido otros más de 200 millones que van a llegar. Ese abasto lo recibirán los pacientes
y se pagará a los proveedores. En abril, mayo seguirán llegando insumos, lo que nos da un periodo de 3 a 4 semanas para reponer los procesos que estuvieron viciados. Eduardo Clark también expuso en la entrevista que en el IMSS se llegó a tener en febrero e inicios de marzo abasto de alrededor de 92% de recetas surtidas, 8% de recetas no surtidas, que son pues también millones de recetas, por lo que respecto a febrero sí registran menos quejas por el desabasto en enfermedades como diabetes e hipertensión, dos de las principales epidemias que enfrenta México. También parte de lo que comenta en esta entrevista es lo siguiente: sí estamos viendo que particularmente en enfermedades crónicas como las metabólicas, diabetes, hipertensión, muchos de los medicamentos más recurrentes del primer nivel de atención, sí ha cambiado claramente el porcentaje de recetas que se entregan. Es justo lo que le decía a Gloria en esta entrevista que da W Radio el subsecretario Eduardo Clark en medio de este caso de detención de licitación y de corrupción en Birmex. Le dice, bueno, pero sí hemos tenido avances en surtimiento de recetas en el IMSS, ya el 92% de recetas surtidas, pero el propio subsecretario dice, bueno, suena un número alto, pero ese 8% restante que no se están surtiendo se traduce en millones. Y justamente Ana me había dicho que sí proyectaba esa, pero sí es justamente esa. Gracias, Ana. Ahí se puede ver esa traducción de miles o de millones, incluso en el caso del IMSS. Surtimiento de recetas durante 2023 en las principales instituciones de seguridad social. Justamente dice porcentaje de surtimiento 98% en el IMSS. Sin embargo, el 2% restante se traduce en 5.185.877 pacientes que llevaron su receta y que no se la surtieron efectivamente. Y volvemos a los testimonios de las consecuencias que tiene. No tienen dinero suficiente para pagarlo en el sector privado, en las farmacias. Luego incluso también están agotados en el caso de los fármacos psiquiátricos y pues les afecta en su calidad de vida. No pueden llevar a cabo una vida normal por falta de esto. Entonces, la siguiente también es justamente ver el surtimiento de recetas, particularmente en el IMSS, que es el caso que hablaba Clark. En efecto, y como ya nos compartía Gloria, gracias, están ya surtiendo recetas para enfermedades como diabetes, hipertensión y también metabólicas. Y en esta gráfica volvemos a ver el comportamiento igual durante el peñismo. Es que es una gran paradoja. Durante el peñismo se surtían más recetas, es decir, había menos desabasto, pero a partir de colusiones entre funcionarios y industria farmacéutica, o sea, corrupción y beneficios para algunos, pero al menos no había tanto desabasto como estamos viendo en esas barras 2019, 20, 21 y 22, particularmente, y contextualizar una y otra vez, que fue justamente cuando se intentó reestructurar el sistema de compra consolidada de medicamentos para evitar estos casos de corrupción y que sí fue disminuyendo a 2023. Bueno, al preguntarle a Frida Romay, directora de Cero Desabasto, precisamente si era verdad que en sus reportes de ciudadanos están recibiendo mejorías, ella dijo que sí en la Ciudad de México, en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Nutrición. Sin embargo, en otros estados todavía no se ha logrado regularizar el abasto. En el caso de Aguascalientes falta insulina, en Tamaulipas hay reportes de desabasto de medicamentos contra el cáncer y en Oaxaca no hay contra enfermedades renales. Entonces, lo que está pidiendo desde la organización civil a Eduardo Clark, subsecretario, es que pues, si está diciendo que sí se están abasteciendo más en estas últimas semanas, pues que diga dónde para que precisamente no ilusione en vano a los pacientes y a sus familiares. Vamos a escucharlo. Mira, sí hemos registrado que ha habido mejoras, sobre todo en algunos institutos nacionales de salud y hospitales en la Ciudad de México. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí sí hemos reportado que las y los pacientes que se atienden ahí ya están comenzando a recibir los medicamentos que por algunos meses no recibieron. Pero en las entidades federativas nos siguen reportando que en muchos lugares el abasto no se ha regularizado para nada.
Uno es el caso, por ejemplo, de Aguascalientes. En Aguascalientes nos han reportado que hace falta insulina. Tenemos 2 organizaciones en cero desabasto que tratan y acompañan a pacientes con diabetes y no hay insulina. También tenemos casos como en Tamaulipas, donde nos están reportando sobre todo desabasto de medicamentos oncológicos, pero también para enfermedades autoinmunes. Tenemos el caso de Oaxaca, donde nos están reportando desabasto para pacientes con alguna enfermedad renal, oncológicos, igual enfermedades crónicas. Y desde la sociedad civil, lo que nosotros queremos saber es con claridad cómo es su calendario de distribución y a dónde están llegando estos medicamentos para que los pacientes sepan en qué hospitales y en qué clínicas ellas y ellos se pueden acercar para pues que se les garantice su derecho a la salud y pues no se generen expectativas, porque hoy este anuncio que se hizo hace 2 días, pues lo único que generó fue más incertidumbre entre las y los pacientes y sus familiares. Y regresamos, Dur, con información que preparamos para todas y todos ustedes aquí al cierre. Hoy, una jueza de control y de juicios orales del penal de Barrientos en el Estado de México vinculó a proceso a Carlota y a sus 2 hijos, Mariana y Eduardo, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El rostro de Carlota, una adulta mayor, y sus hijos, Mariana y Eduardo, fueron difundidos en redes sociales por un video donde se observa a doña Carlota con una pistola. Por ese video se le vinculó con el asesinato a un joven y a un adulto y por herir a otras 2 personas. Esto en una disputa por la propiedad de un inmueble en Chalco, Estado de México. La audiencia inicial se realizó el viernes 4 de abril en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. En esa ocasión, esa audiencia duró más de 6 horas. Ahí el Ministerio Público presentó testimonios, algunas pruebas y un análisis del video que justamente circuló en redes sociales. Lo que expusieron desde esa audiencia inicial las autoridades locales fue que Mariana, hija de Carlota, confrontó a los ocupantes de este inmueble y ordenó a su madre que disparara. También pidió a su hermano que atacara al menor de edad que estaba ahí presente. Esto ocurrió, o lo que plantean las autoridades, inició desde el 27 de marzo, cuando Mariana denunció ante la Fiscalía Estatal el despojo de su propiedad en la colonia ex Hacienda de Guadalupe. Un día después, la familia acudió a este domicilio donde Carlota, de acuerdo con la versión de la Fiscalía local, advirtió a los ocupantes que debían retirarse por las buenas o por las malas. Eso es lo que están planteando. El 1 de abril, Carlota, Mariana y Eduardo pues vuelven a hablar con los que vivían en este inmueble y esta versión apunta a que habrían disparado contra quienes se encontraban dentro de este inmueble. La Fiscalía local aseguró que el ataque fue planeado y afirmó que las tres personas, Carlota, Mariana y Eduardo, actuaron con dolo y premeditación al atacar a estas personas, padre e hijo. Durante esa audiencia ya había solicitado la defensa de Carlota que fuera arrestada en su domicilio. Alegó que tiene diabetes, que es mayor de edad y que necesita inyecciones de insulina cada 4 horas. También pidió otras medidas para Mariana, argumentando que padece esquizofrenia, episodios psicóticos y ataques epilépticos. Eso se había solicitado desde la audiencia inicial. El día de hoy, cuando una jueza pues decide vincular a proceso a estas 3 personas, Carlota y sus 2 hijos, pues lo que determina la jueza es que Carlota se quede detenida en Chalco y dice que este tratamiento por diabetes pues lo puede recibir en su casa. También pues parte de lo que dice esta jueza, que retoman medios el día de hoy, es que en México no se puede tomar justicia por propia mano, aun cuando se determine un delito que se haya cometido. Y también
lo que destaca de esta audiencia es que la defensa legal de la señora Carlota argumentó que se violó el debido proceso porque su detención fue arbitraria. La audiencia fue de casi 7 horas, fue bastante larga, y eso es lo que se determina el día de hoy, Dul, y algo que también queremos retomar es que mientras se desarrollaba esta audiencia, fue la continuación, porque el día de ayer pues arrancó, fue una audiencia que ha durado bastantes horas, tanto ayer como el día de hoy, pues se vio a vecinos de la señora Carlota para expresarle su apoyo y pedir su libertad, argumentando que lo que hicieron fue defenderse. Estuvieron protestando afuera de los juzgados donde se realizó esta audiencia, y justo antes de entrar aquí al programa recordamos que un video comenzó a difundirse desde ayer en redes sociales, y en este video, que también está relacionado con el caso, pues se sustentaría esta versión de que las personas a las que Carlota y su familia están acusaron de invasores, pues en realidad también habrían sido víctimas de un fraude cometido por una tercera persona, quien, de acuerdo con lo que se ve en esta grabación, con lo que se escucha, fue quien invadió primero este predio y luego rentó la propiedad a través de internet. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta grabación se escucha como las personas dicen lo siguiente: no nos van a obligar a salirnos, malo que no hubiera una hoja de arrendamiento. Esto pues argumentando que sí tienen un documento que acredita que era legal que vivieran en ese lugar. Ese es el video que se está difundiendo recientemente en redes sociales, y también, por ejemplo, ahí se escucha decir a Mariana, hija de Carlota, lo siguiente: se metieron a mi domicilio, me robaron mi recámara, mi propiedad, y también se escucha a Carlota decir que se vayan de este lugar. Eso como parte de lo que decide el día de hoy una jueza, pero también recordarles que justo este caso se ha movilizado bastante, se ha difundido mucho en redes sociales, porque pues pone en evidencia un problema que sufren miles de familias al año, nada más en el Estado de México. Estamos hablando del despojo de propiedades, y es un delito que ha crecido en los últimos años. Así lo reportó nuestro compañero, el colega periodista Manuel González, en un texto publicado justamente el día de ayer aquí en Sin Embargo MX, y ahí recopila datos de que en todo el 2024 se registraron 4,936 casos de despojo solo en el Estado de México, y esto de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es la cifra más alta en los últimos 5 años, y es un promedio de 13.5 despojos diarios. Por eso es que también ha cobrado tanta relevancia este caso, Dul. Gracias, Mon, sobre todo también por el dato de más de 4,000 despojos. ¿En qué periodo? Más de 4,936 casos en todo el 2024. Del Estado de México. Ajá, solo Estado de México. Chalco, Estado de México, ocurrió este tema, un municipio mexiquense, por cierto, bastante rural, donde se hacen cultivos a la par de Tláhuac. Pero pues gracias, Mon. Y rápidamente, antes de despedirnos, este caso de Yucatán por despenalización del aborto que querías dar, ocurrió el día de ayer, pero es importante darlo a conocer porque con esto ya suman varios estados. Sí, ayer el Congreso de Yucatán pues ya aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero es importante recalcar, no eliminó la protección a la vida desde la fecundación, y eso pues sí llama la atención porque justamente es algo que habían denunciado organizaciones y colectivas locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año pasado, y en esa ocasión la Suprema Corte ordenó al Congreso local que adecue su legislación para que elimine justo estas normas que van en contra de los derechos fundamentales. Pero bueno, ayer el Congreso de Yucatán aprueba esta parte, despenalizar sin eliminar esta parte que también sigue pues yendo en contra, ¿no?, del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Y tenemos también otra información importante antes de irnos, Dul. Gracias, Mon. Sí, pues el día de hoy nuestra compañera Romina Gándara cubrió una de las protestas de los colectivos de familias víctimas de desaparición afuera del Senado. Clausuraron, pusieron en el suelo una leyenda: negar y ocultar es desaparecer. Luego trabajadores del Senado pues fueron obligados a borrar esta leyenda. Negar y ocultar es desaparecer, en el marco de que el propio presidente del Senado y también la dirigente nacional de Morena pues han negado que en México haya desapariciones forzadas por parte del Estado, como quiere investigar Naciones Unidas. Bueno, a la par de esta protesta, también es el tercer día en que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reúne con colectivos de familiares de víctimas de desaparición para tratar de mejorar esta iniciativa legislativa en materia de desapariciones. Entonces es importante escucharlos y con eso nos despedimos. Sí, Dul, pues nada más decirles que este video lo encuentran en Sin embargo MX, acá en este canal. Después de, ahorita que ya terminemos, lo pueden ver. Okay. Sí. Aquí está en el canal, es información de nuestra compañera Romina Gándara. Ya está la nota en el canal, en el portal Sin embargo MX, pero también la crónica completa en Sin embargo al aire. Gracias por sus comentarios, por sus me gusta. Y ahora sí nos despedimos, Dul. Vale, nos vemos mañana, es viernes ya. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Nos encontramos en estos momentos en el exterior del Senado de la República, donde colectivos y familiares de personas desaparecidas se han dado cita esta mañana para realizar una clausura simbólica del recinto, bajo el lema que está siendo escrito en estos momentos en la calle, en el asfalto, con letras grandes y blancas, de negar y ocultar también es desaparecer. Varios colectivos se dieron cita hoy aquí, pues en rechazo a la postura que tuvo el Senado frente pues al inicio del procedimiento bajo el artículo 34 del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Los colectivos indicaron que pues les preocupa que se desconozca que este procedimiento que inició la ONU es precisamente a raíz de una petición que hicieron los colectivos de familias de personas desaparecidas en el año 2015. También indicaron que es preocupante que las autoridades digan que no existe la desaparición forzada en México y que con ello implícitamente pues están mostrando que desconocen que la desaparición forzada en el país se comete cuando pues, es realizada o también hay contubernio o participación o aquiescencia de cualquier servidor público, ya sea de cualquier nivel, desde policías municipales, servidores públicos municipales, estatales e incluso federales, y que no se restringe o que no es exclusivo de las fuerzas policiales o federales. Indicaron también que bueno, pues hay varias recomendaciones, incluso al menos 11 recomendaciones que ya también han dado cuenta de desapariciones forzadas en las que se presume la participación incluso de la Guardia Nacional. En este lugar están siendo colocadas varias fichas con fotografías de personas desaparecidas en el país. Incluso también han venido familiares de personas desaparecidas entre el periodo también del 2018 a